Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los rugbyers asesinos. Esto vamos a intentar hacer, algunas hipótesis, una evaluación conductual acerca de esto, pero obviamente todo lo que digo acá tiene que tomarse como hipótesis. ¿Por qué? Porque no conocemos a estos chicos, no estuvimos en el sector, no analizamos sus conductas. Esto se basa en hipótesis porque en psicología científica realmente es imposible decir algo sin conocer al grupo, es decir, sin conocer en persona y sin realizar la evaluación en persona. Ahora bien, por ahí ustedes no saben qué son estos rugbyers asesinos de los que hablas, Nicole. Lo que pasa es que en Argentina esto es noticia desde hace más de un mes y está por todos los programas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la cuestión es que había dos grupos de chicos que habían ido al boliche, o sea, habían viajado a Villa Gesell, todo bien, ¿no? Iban de paseo. Por un lado estaban los rugbyers y por otro lado estaba el grupo de Fernando, que es la víctima de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un pogo, que no sé cómo le dicen en su país, pero es cuando se empieza a juntar mucha gente y a saltar juntas y Fernando parece que empuja a uno, no sé, como que pisa a uno o hay alguna situación. Entonces se da una pelea, sacan del boliche a los dos, los rugbyers lo sacan por una puerta, a Fernando y creo que algunos de sus amigos también lo sacan por otra puerta. Fernando ahí dijo, bueno, se terminó la situación, va a comprar un helado, compra el helado y ¿qué pasa? Estos grupos ven que la policía se va y viene este grupo de rugbyers y son un grupo de 10 personas contra una persona que es Fernando. Entonces empiezan los golpes, empiezan las peleas, empieza todo esto. ¿Por qué cuento esta situación? Porque si sos de Argentina, ya sabes la situación, ya sabes la historia. Pero si no sos de Argentina, no sabes de qué te estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Se vio que este grupo tenía una forma de operar, una forma de actuar en la que cada uno cumplía ciertos roles. Es decir, algunos de los que no pegaron en esa situación sí pegaban, algunos alentaban, pero la cuestión es que patearon tanto a esa persona cuando ya está en un estado, digamos, mal, 10 personas contra uno, pero creo que el grupo que pateaba era 4, algunos alentaban y parece que unos 2 no hicieron nada, pero tampoco intervinieron en la situación. Entonces la cuestión es esa, que patearon tanto al chico que al final este chico termina muriendo. A ver, entonces, ¿qué podemos pensar? Que estos chicos desde la infancia probablemente hayan tenido conductas agresivas que fueron reforzadas por sus propios grupos o por otros grupos. ¿Qué quiero decir con reforzadas? Me refiero a que les sigue una consecuencia buena, una consecuencia agradable. No es el término técnico ni el más correcto, pero si a estas conductas agresivas les sigue algo positivo como el apoyo de mis grupos, la influencia de mi grupo, es más probable que esa conducta se vuelva a repetir y si continúo recibiendo ese apoyo, todavía más. Entonces, por un lado tenemos que puede haber sido una conducta de cada uno de ellos como individuos que haya sido reforzado desde su infancia, también hay que ver cuánto se conocen, o incluso puede que alguno de ellos no haya tenido esta historia de aprendizaje en la infancia. Sin embargo, al entrar en un grupo en la que se refuerzan ese tipo de conductas, que les siguen cosas buenas por pegar, por golpear, por algo mismo ellos se grababan porque obtenían ese apoyo del grupo, por amigos que no estaban ahí también obtenían ese apoyo. Entonces, la misma influencia del grupo puede hacer esto, porque además hay otra cuestión, puede ser que yo tenga una conducta agresiva y no le siga directamente una consecuencia buena ni mala, es decir, que sea indiferente. Pero, por ejemplo, supongamos que otra persona tiene una conducta agresiva y es parte de mi grupo y yo veo que a esa persona la felicitan, no sé, hacen todos una fiesta por la conducta que tuvo, porque golpeó a otro, porque se peleó con tal. Entonces, ¿qué pasa? Es más probable que yo imite esa conducta si veo que esa conducta a otra persona tiene consecuencias buenas. En cambio, si yo veo que a esa persona le dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Esto está terrible, esto está mal, eso, o sea, todos con cara de indignación. ¿Qué pasa? Por mi parte, como parte del grupo, yo soy menos probable a imitar ese comportamiento si yo veo que le siguen consecuencias adversas, consecuencias que no son buenas.
Entonces, claramente en el grupo, y muy probablemente había esta influencia, porque incluso cuando matan a Fernando, en uno de los audios que se había visto, es que le dicen, a uno lo dejamos sin signos vitales, a otros lo mandamos al hospital, y ¿qué le responde el amigo? Son los demoledores. O sea, no hay, digamos, conducta que esté más ameritando, no es una conducta de ¿cómo vas a matar a uno? Es como, genial, mataste a uno, o sea, mirá hasta dónde llegaste, qué bueno que es. No todo el grupo por ahí opere así, y sí opere también por la influencia cultural. Digo, no todo el grupo por ahí esté tan poco indignado con la muerte de Fernando. También es muy difícil saberlo porque ellos no hablan por el momento, y si hablaron muy poquito y no se sabe. A veces no se sabe cuánta influencia tuvieron el asesinato y cuánta no. Por eso también estamos viendo igual acá cuál sería la evaluación conductual más posible de que este tipo de conductas se aprendan. Porque mucho se quiere culpar al rugby de esto, pero hay una realidad. Es verdad que generalmente la gente que practica deportes más agresivos correlaciona con un mayor índice de agresividad, pero correlación nunca es causalidad, es decir, puede ser casualidad y que la gente que sea más agresiva tienda a jugar más ese tipo de deportes. Ahora, ¿qué pienso yo? Pienso que sí, que hay gente que en general, no todos, suele ser más agresiva, tiende a jugar este tipo de deportes, pero no veo como una causa directa del rugby, sino que lo veo más bien como algo que por ahí fomenta cierto tipo de conductas, pero fíjense que no es el deporte el que parece fomentar este tipo de conductas, sino el ambiente de las personas que juegan rugby o de ciertos rituales que son bastante agresivos y que cuentan qué hace. A mí me parece que culpar al deporte tenemos que separar una serie de cosas, porque no es que todos los rugbyers van a venir a matar gente tampoco, o que se prohíba un deporte porque estos hicieron algo que es injustificable. Ahora bien, otra cosa que suele pasar es que nosotros somos más propensos a imitar conductas que violan una ley o una norma si nuestro grupo también lo hace. No solo si nuestro grupo, si vemos que, no sé, un grupo de gente grande, un grupo grande de gente suele violar esa ley, es más probable que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle, generalmente no cruzamos si el semáforo está en verde, pero si vemos que no pasan autos y vemos unas personas que están por ahí adelante, y vivís en Argentina, por ahí en otro país no es así, entonces sí solemos cruzar, seguimos a esas personas. O también fíjense cuando hay esos lugares que dice prohibido sentarse en el césped. Fíjense, si un grupo va y se sienta en el césped, después va a seguir otro grupo y después va a seguir otro grupo, y todos es como que de alguna forma sienten menos culpa por violar esa ley. Es como que los demás también lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con el grupo de rugbyers? Ellos violaban ciertas normas, violaban ciertas leyes, pero también veían que el resto del grupo lo hacía. Entonces eran más propensos a aquellos que por ahí, no teniendo esta influencia, no tenían ese tipo de conductas, realizar ese tipo de conductas. También es posible, pero esta es una hipótesis todavía un poquito más leve que lo demás, que estar expuesto a cierto material agresivo también hace que tengamos conductas más agresivas. Por ejemplo, en un experimento a niños que se les presentó una película que era agresiva, presentaron reacciones más violentas que aquellos que habían visto una película que no era agresiva. Obviamente acá también hablamos de una correlación, pero nos da índices de que ciertas cosas pueden influir tanto en la vida de la persona, como el aprendizaje desde la infancia, como la influencia cultural del grupo. Así que bueno, eso es todo por hoy. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.